Tengan todos muy buenas tardes. Solamente quiero que me retroalimenten si me escuchan bien. Sí, Sí, se escucha, doctor. Va, sí, perfecto. se escucha bien. Se escucha bien, ok. Entonces vamos a continuar. Creo que perdón. Nos quedamos viendo lo de dentro de las generalidades de los parásitos, los ciclos de vida que eran, como decíamos, muy importantes en virtud de que conociendo esto, podríamos establecer todas aquellas medidas que nos permitan prevenir su presencia. Y estábamos viendo el ciclo de vida del Bófilos microplus o microplus. Permítame un segundito, voy a hacer una excepción. Bien. Luego estábamos hablando del Bófilos microplus, que es un parásito que presenta solamente un hospedador, pero se me olvidó mencionarles que este parásito, ectoparásito, que es una variedad de ácaro, tiene la capacidad de poder parasitar múltiples especies de sangre caliente, de tal manera que lo podemos encontrar en nuestras mascotas en la casa, pero fundamentalmente a nivel de campo, ejerciendo su acción parasitaria. Efectivamente, la garrapata es un ectoparásito hematófago que consume una gran cantidad cuando la parasitosis es alta, consume una gran cantidad de sangre, pero quizás lo más importante es que es transmisor de varias enfermedades en todas las especies. Cada una tiene su característica especial. Pero básicamente es importante, bueno, en los perros, pues porque es transmisor de Lichia canis, pero también en el campo hay dos enfermedades muy importantes que se llaman anaplasmosis y piroplasmosis, que han sido por años el azote de los ganaderos cuando no se llevan a cabo mecanismos de control. Eso probablemente lo vamos a ver más en detalle cuando estemos desarrollando la serie de trabajos exaulas, en donde vamos a repartir este día los temas y vamos a elaborar los grupos para que ya vayan preparándose para hacer sus exposiciones. He diseñado que hagan sus exposiciones de manera escalonada y que vayan en relación lo más posible, porque es bien difícil anticipar un calendario programático de clases y que vaya concordando con los trabajos de aula. Pero si acaso algún tema se nos adelanta, no hay ningún problema. Es decir, de todas maneras lo vamos a evacuar tarde o temprano. Les decía que produce esta enfermedad que es tremenda, que es la anaplasmosis y la piroplasmosis, que por varios años pues ha sido el azote de los ganaderos y que simple y sencillamente lo hace una sola garrapata, que es esta que estamos viendo, pero también es una enfermedad que si nosotros conocemos este ciclo, fácilmente podemos controlarlas, incluso sin siquiera gastar en un producto farmacéutico. Con solo saber, por ejemplo, que las larvas pueden morir por inanición. Estas son unas larvitas que tratan rápido de desarrollar para ubicarse en el parásito adulto, por supuesto pasando por la etapa de ninfa, porque mueren rápido en el medio ambiente, son muy susceptibles a los rayos ultravioleta y está plenamente probado que si nosotros hacemos un manejo adecuado de la carga de ganado en cada potrero, podemos espaciar que
un lote de ganado regrese al mismo potrero no antes de los 21 días que dura justamente este ciclo y la vida de esta larva. Para que me entiendan mejor, quiere decir que si nosotros dejamos descansar los potreros, o sea, dividimos nuestra propiedad en una cantidad de potreros tal que el ganado no regrese al mismo potrero antes de los 21 días, nosotros con solo el manejo, a esto se le llama rotación de potreros, podríamos eliminar este problema de nuestro hato. No es así la situación de otras garrapatas que son de dos parásitos, de dos hospedadores, en el sentido de que para poder eliminarla, en realidad tenemos que ejercer otro tipo de control. Ahí tendríamos que ya intervenir para soslayar la presencia de estos hospedadores. Y estos no son hospedadores intermediarios, sino que son como una especie de, llamémosle, transmisores intermedios de un estadio de la garrapata hacia otro estadio. Que sin la presencia de él, el ciclo no se realiza. Entonces, díganme ustedes si no es lógico suponer que en la naturaleza los parásitos, les cuento que hay también de 3 hospedadores que todavía son más raros. Es lógico suponer que para controlar la parasitosis, la forma de hacerlo con parásitos de una sola especie, de una sola hospedador, perdón, es mucho más fácil que cuando pues existen 2 o 3 hospedadores dentro del ciclo de vida. No en todos los potreros van a haber conejos u otras especies mamíferos de menor tamaño que puedan servir de hospedadores intermediarios. Y lo que nos quedó pendiente y que está dentro del programa, está dentro de este programa, que es lo que es la inmunoparasitología. Vean, en el ambiente, como fuera de nuestro cuerpo o del cuerpo de los animales, como por dentro, existen ciertos factores que permiten que el desarrollo de un parásito se dé. Por ejemplo, en el caso de la resistencia natural, el parásito no se puede establecer en el hospedador debido a que hay ciertos factores como la conducta alimentaria. Por ejemplo, hay hospedadores cuya alimentación no permite el desarrollo de la fase infectiva de un parásito. Lo mismo también su fisiología. Y sobre todo hay una respuesta inmune que es innata, ¿verdad? En algunos animales, que es incompatible con la vida del parásito. También tenemos una resistencia que no es específica. Bueno, ¿a qué me refiero cuando digo que hay una resistencia que no es específica? Es aquella que nosotros o que naturalmente no se produce por un antígeno dado, sino que ya es una resistencia que está dada porque tenemos dentro del organismo ciertas sustancias que pueden actuar como barrera de defensa para el ingreso de agentes patógenos. Es el caso, por ejemplo, de macrófagos, que no son más que glóbulos blancos de gran tamaño, cuya función es fagocitar estas fases infectivas y eliminarlas. Así también el complemento y las interleucinas, que son proteínas que ya por naturaleza circulan y se producen en nuestro organismo y que también intervienen en el combate y como barrera de defensa de
de estos fases infectivas. Básicamente, el procedimiento es que se pueden producir respuestas inflamatorias. Yo la vez pasada le mencionaba lo que ocasionaba, por ejemplo, algunas combinaciones del COVID-19, que era justamente un exceso de esta respuesta inflamatoria, que no sé si ustedes pues, deben estar enterados que al inicio era la principal causa de muerte en los hospitales, porque se producía un exceso en esta respuesta inflamatoria. Bueno, nosotros la tenemos naturalmente y eso nos permite que penetren patógenos a nuestro organismo. Y no son específicos, sino que cualquier patógeno. También la fiebre puede producirse también como consecuencia de una respuesta excesiva del hospedador o del cuerpo hacia la presencia de una fase irritiva y el incremento de glóbulos blancos. También ya les expliqué que dentro de los glóbulos blancos, la línea de células que permitía deducir que había una parasitosis eran los eosinófilos, ¿verdad? Yo espero que se recuerden que es una pregunta que es ineludible en cualquier test, ¿verdad? ¿Cómo se puede suponer o predecir que un individuo se encuentra con cierto grado de parasitosis? Es simple y sencillamente encontrando un recuento elevado de los eosinófilos en una muestra de sangre. Y luego tenemos la respuesta inmune, que eso es cuando ya el animal que está siendo parasitado o el organismo que está siendo parasitado es producto ya de una respuesta específica hacia ese parásito. Y hay casos en los cuales pues, el parásito logra ser eliminado completamente. Y en otros casos creo que también ya les había manifestado que logra establecerse un cierto mecanismo de convivencia en el cual efectivamente el parásito sí sigue parasitando, pero sin efectos dañinos demasiado considerables que no alteran la vida normal de un organismo. Entre los principales efectos patógenos de los parásitos tenemos, ya les explicaba también, el daño a nivel de los tejidos o celular. También el daño por efectos de hemorragias, ya que muchos parásitos para alimentarse excretan enzimas que son hemolíticas y que en el punto en el que ellos rompen la piel o la mucosa, se producen sangrados que no pueden ser controlados debido a que ellos inoculan un anticoagulante para poder permitir que salga con fluidez su alimento, que es la sangre, y luego de que se alimentan, pues no, o sea que no se termina el efecto enzimático y los animales siguen sangrando. Y obviamente los efectos o trastornos inmunopatológicos. ¿A qué se refiere esto? Que un animal que está parasitado, imagínense, si la parasitación es considerable, es obvio que el sistema inmunitario de él está deprimido, pues está peleando contra una afección, o porque también en el transcurso del tiempo el organismo se va debilitando, bajan sus defensas y es proclive para que pueda contraer cualquier otro tipo de enfermedad. O sea que eso es parte de la acción patógena de los parásitos, no solamente por su acción directa. Y la que les mencionaba, que era aquella que en algunos casos es la más importante, que es la transmisión, o sea que son vectoriales porque ellos transmiten al agente patógeno y no es lo importante la acción directa que ellos ejercen.
Lo hacen a través de mecanismos de patogenicidad que alteran las células del hospedador, ¿verdad? Y esto es lo que yo les decía, que liberan productos metabólicos que también pueden intervenir con el metabolismo del hospedador. Hay muerte celular y daño mecánico. Ya les había explicado también de que hay muchos casos, por ejemplo, en que este daño mecánico que se produce es tremendo. Ya hablamos un poco del Spirocerca lupi a nivel del corazón. Ya hablamos de infestaciones masivas de Ancylostoma caninum o de Ascaris sum, por ejemplo, en los cerdos, que llegan a haber parasitosis que impiden el paso de los alimentos y los animales pueden morir simple y sencillamente porque hay una obstrucción mecánica a nivel del tracto digestivo. Quizás la característica más importante de las enfermedades parasitarias es que son asintomáticas en un principio. Nosotros no las podemos detectar hasta que se producen los síntomas clínicos. Permítame un segundo, pero por consideración le voy a dar ingreso a un compañero, pero les ruego por favor que no me interrumpa porque se pierde el hilo y a mí no me gusta esta situación porque es una condición que también les afecta a ustedes y me afecta a mí. Decía que también la eosinofilia se asocia a las parásitos, y ya se los he comentado, y que es característica de aquellos parásitos que son grandes, de gran tamaño, no de los protozoos, y que su principal acción es a nivel de los tejidos. En cuanto a la epidemiología, bueno, existen 4 mecanismos de transmisión. Uno es por ingestión por parte del hospedador de aquel estadio del parásito que es el infectivo. Ya se los he mencionado que como pueden ser huevos, pueden ser larvas, o puede ser otras estructuras, pueden ser quistes. Ya se los hemos mencionado como en el caso de Toxoplasma, en el caso de los felinos. Puede ser también la transmisión a través de un vector. También ya está mencionado en virtud de que a veces no son los parásitos generalmente externos los que con su acción parasitaria debilitan o producen enfermedad, sino que ellos son transmisores de ciertos organismos y cuando ellos se alimentan los inoculan, permitiendo el desarrollo de estas enfermedades, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que el vector es el que la transmite, cuál es, pues ya sabemos entonces que ahí hasta ni el ciclo de vida del vector hay que conocer, sino que sabemos que tenemos que eliminarlo por completo. La otra es la penetración activa de las larvas del parásito al hospedador. Yo no sé, la vez pasada creo que les pregunté acerca de la coclomía omnivorax, o sea, del gusano barrenador. Alguien me contestó que sí había tenido algún conocimiento. Fíjense que este parásito, que es una mosca, llegó a ser tan importante que el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, llámese USDA, que es el Departamento de Agricultura, invirtiendo millones y millones de dólares, lograron diseñar una estrategia para eliminar esta mosca, porque en uno de los estados que tienen mayor importancia ganadera de los Estados Unidos, que es Texas, y aquellos estados que están más hacia el sur de la Unión Americana, pues
ya esta mosca estaba haciendo estragos, estaba causando millonadas de pérdidas porque el ganado estaba muriendo y estaba siendo menguado por la gusanera que se producía por la inoculación de los huevos en ciertos casos por heridas o en ciertos casos algunas otras moscas que ellas mismas a través de la picadura podían depositar los huevos. Entonces lo que hicieron fue muy interesante, es decir, estudiaron muy bien el ciclo de vida de la cocleomía, Hominiborax, y se llama Hominiborax porque se encontró también que en muchas personas que no tenían mucho conocimiento de esta mosca, se producía también infestaciones severas que en algunos casos produciendo muertes en los humanos. Por eso se le puso Cocleomia hominiborax. Y esa también fue una de las razones por las cuales se diseñó este ambicioso programa. Y entonces los estadounidenses lograron montar una fábrica de moscas machos en México. Y lo que hacían era que al cultivarlas, pero en cantidades tremendamente masivas, antes de ir a repartirlas para diseminarlas a través de aviones y helicópteros, buscando ir eliminando desde la zona norte hasta la zona sur del continente este parásito, lo irradiaban, ¿verdad? En unas cámaras donde los machos quedaban estériles. Pero habían ellos detectado que el macho de estas moscas que ellos cultivaban artificialmente eran más, llamémosle, potentes, más poderosos, de mejor estructura que los machos en la naturaleza. Y al soltarlos ellos, como les decía, en el aire, a través de aviones o helicópteros, estos salían a volar y a buscar cómo aparearse con las hembras fértiles, logrando desplazar a los machos naturales, de tal manera que, aunque copularan, pues los huevos que estas moscas iban a depositar posteriormente no eran fértiles. Y así comenzó el programa, tardó varios años y luego fue yéndose la erradicación, porque en este caso se trataba de erradicar, o sea, eliminar por completo esta mosca. Se fue eliminando esta mosca en sentido de norte a sur y logró en buena medida eliminarse, declarándose por lo menos hasta Panamá la erradicación de este parásito. No se siguió más hacia allá porque en esos tiempos, en términos de historia no es mucho, pero ya hace días, existía una zona entre Panamá y Colombia que se llamaba el tapón, se le denominaba el tapón de Darién, en donde no habían animales que pudieran servir de hospedadores. Entonces se definió que la erradicación llegaría hasta el tapón del Darién y así se consiguió. En investigaciones recientes que yo he realizado, porque me gusta mucho buscar esto en las páginas especializadas de parasitología, sobre todo aquellas de México, tengo entendido que se ha reactivado esta planta. Está precisamente en Tuxtla Gutiérrez, porque aparentemente como que han habido rebrotes, si no tengo mal entendido, en
en Panamá, en virtud de que este tapón, que se llama el tapón del Darién, prácticamente está siendo invadido. Pues nosotros conocemos cuál es el problema de la migración y de la sobrepoblación, y entonces prácticamente eso que era una barrera natural, aparentemente como que está desapareciendo y se han encontrado nuevos brotes de este parásito. Parece ser de que van a volver a reactivar este programa, pero ya localizado, ya focalizado en las áreas en donde se ha identificado. Se me olvidaba decirles también que no es solamente decir se erradicó y ya estuvo, no. Hay postes de investigación en donde ya hay personal capacitado para tomar muestras de gusaneras en toda esta zona que ha sido declarada como de erradicación, y que eventualmente estas larvas son investigadas para ver si no hay nuevos rebrotes. Entonces hemos tenido la suerte de que no ha sido el caso. Ahí es donde se ve realmente la potencia de una nación como los Estados Unidos. Se acuerdan también de la fiebre aftosa, ¿verdad? Que ellos han logrado permanecer libres en virtud de que han financiado proyectos millonarios en Sudamérica, sobre todo en Brasil, Venezuela y Argentina, para producir si no la eliminación, pues tienen muy bien controlada la fiebre aftosa, pero esa es otra historia. También puede haber contagio directo o por contacto, pero básicamente nos referimos a estas moscas, a las miasis y a la mayoría de los ectoparásitos, entre los cuales pues contamos con artrópodos que son muy conocidos de nosotros, como con los que lidiamos a diario con nuestras mascotas y con el ganado a nivel de campo. Llámese garrapatas, moscas, pulgas, piojos, etc. Y aquí tenemos 4 conceptos que son importantes que ustedes en términos epidemiológicos lo conozcan muy bien, pero yo sé que eso ya para ustedes no debe ser nuevo. Y se refiere en primer lugar a las enzootias. ¿Qué son las enzootias? Son aquellas curvas de presentación de las enfermedades parasitarias que normalmente ocurren en un país, en una ciudad, en una región, y que permanentemente pues estamos conviviendo con ellas. Y que a través de mecanismos epidemiológicos de vigilancia se llevan a cabo diagnósticos que nos permiten establecer que la presencia de estos parásitos se mantiene dentro de ciertos niveles, ¿verdad? Pero las alarmas se encienden cuando ya a través de esta vigilancia epidemiológica encontramos que la cantidad de casos de determinado parásito o ente patológico se salió de esa curva normal y la presentación se hace mayor y con mayor frecuencia. A esto se le conoce como epizootias, que es lo mismo que las famosas epidemias en el caso de los humanos. Entonces, una pregunta normal en cualquier test es establecer la diferencia entre lo que es una enzootia, lo que es una epizootia, lo cual se lleva a cabo esta vigilancia, vigilando que no hayan brotes o focos que salgan de control, en el caso de las enzootias, o brotes y focos que salieron de control y que ya se conocen como epizootias. Y las famosas zoonosis.
¿Quién puede decirme lo que es una zoonosis? Es una enfermedad que la humano. Casi no le escuché, señorita, pero permítame. Dígame. Es como la enfermedad que se puede transmitir animal al humano, creo. No crees lo correcto. Son todas aquellas enfermedades de los animales que son transmisibles al humano. O infección. Infestaciones, porque estamos hablando de parásitos. Quiero decirle que en el caso de los parásitos, salvo raras excepciones, el término infección no es aplicable. Eso es en el caso de otros organismos, generalmente virus, hongos y bacterias. En el caso de los parásitos vamos a hablar de infestaciones, por favor. Entonces, en ese caso, tiene toda la razón, son aquellas enfermedades que tienen los animales y que pueden ser transmitidas al humano. Obviamente, en cierto modo, por eso decía ciertas excepciones, porque hay enfermedades que se transmiten al humano y que no son precisamente las que causan los parásitos, como ya les explicaba anteriormente, sino que sí, efectivamente pueden transmitir infecciones. Pero cuando es el parásito en sí, el término es infestaciones. Pero está en lo correcto. Eso es. Y es precisamente uno de los factores que hoy en día está tomando mucho auge en las escuelas y en los ministerios y en todas aquellas entidades que se encargan de manejar la vigilancia epidemiológica en el caso de las enfermedades humanas. Por eso ahora mismo también una de las ramas más importantes de la veterinaria es la salud pública. Fíjense que en muchos países no es raro encontrar en los departamentos de saneamiento ambiental trabajando veterinarios, porque quiero decirles por experiencia propia que muchos médicos humanos no conocen en buena medida las zoonosis, y si las conocen superficialmente. Entonces, es un campo de acción que está, si no virgen, por lo menos está abierto para que en algún momento nuestras autoridades puedan entender que la salud pública no depende solamente de los médicos humanos, sino que en gran medida también de aquellos que conocemos de las enfermedades zoonóticas. Por eso es que hay que sentirnos muy bien nosotros cuando en alguna medida colaboramos para evitar que se den este tipo de casos. Yo les voy a mencionar uno bien sencillo. Eventualmente se han encontrado casos, por ejemplo, de infestación por Dipilidum caninum en niños. Y es una situación que yo les aseguro que cuando estudian epidemiología, en el caso de los humanos, no creo que lo estudien. Por eso precisamente yo recuerdo que no hará muchos años comenzaron a contratar médicos veterinarios en el Ministerio de Salud. Incluso había una oficina. Yo tuve la oportunidad de que compañeros y amigos míos trabajaran allí. Pero a la fecha no sé qué pasó con ellos. Tengo entendido que por ahí quedó estancado el programa. Ojalá algún día lleguen como autoridades personas que entiendan de una vez por todas que el médico veterinario, el veterinario, ustedes lo que van a hacer, que se dedican a la rama de la veterinaria, somos una parte importante en la salud pública. Quiero comentarles incluso que yo tuve un reclamo, puede llamarse así,
que lo hice a nivel de Junta de Vigilancia de la Presión Médico-Veterinaria y a nivel del Ministerio de Salud Pública, porque no declararon a aquellos que se dedican a la salud de los animales como personas de primera línea. Y me sentí realmente indignado y hice esa publicación y creo que algo se hizo, porque comenzaron vacunando y no incluyeron a los veterinarios. Cuando las mismas autoridades autorizaron, cuando estábamos en cuarentena, que los veterinarios podían desplazarse para atender casos clínicos a domicilio. Para que vean realmente que, por lo menos en el caso de concientización de la sociedad, todavía tenemos mucho que hacer. Y no solamente de la sociedad, sino que también de aquellos que eventualmente puedan llegar como autoridades en este ramo. ¿Verdad? Ojalá algún día sea alguno de ustedes. Profilaxis, bueno, la profilaxis, su nombre ya está definido, ¿verdad? Son aquellas medidas de saneamiento ambiental, educación sanitaria y control biológico de la parasitosis. Eso es prácticamente para mí que es la piedra angular de la salud, tanto animal como humana, en virtud de que no tenemos que esperar a que exista enfermedad, sino que nosotros podemos establecer medidas profilácticas, sobre todo educación, porque eso es lo que falta acá, para el control de enfermedades de estos animales. El diagnóstico en algunos casos se nos facilita porque a veces por simple observación podemos hacer un diagnóstico visual, pero siempre es bueno hacer un diagnóstico definitivo a nivel de laboratorio. Examen en fresco de heces, pueden hacerse cultivos y otros métodos también que son importantes, como son las capturas. El diagnóstico clínico realmente, como les digo, es difícil porque muchas veces las parasitosis, sobre todo las internas, no presentan un cuadro agudo, sino que es un cuadro crónico que lleva tiempo, pero que permanentemente va debilitando al hospedador. Y en cuanto al tratamiento, bueno, en el tratamiento ustedes van a tener la oportunidad de conocer algunos antiparasitarios, algunos que son específicos para los protozoos y otros que son específicos para los gusanos más grandes, que todos fundamentalmente se enfocan a dos cosas, ¿verdad? A eliminar o a mitigar las mitocondrias y los ribosomas para interrumpir la producción energética de estos parásitos, o lo que se conoce también como el ciclo glucolítico. ¿Verdad? ¿Alguien quería expresar algo? Bueno, entonces lo único que, como siempre, la recomendación es de que los tratamientos no se establezcan de manera antojadiza. Siempre es bueno estar seguro de lo que se va a aplicar para evitar que estemos aplicando drogas que no van a tener ningún efecto y lejos de eso vamos a estar estimulando la aparición de resistencia a ciertos parásitos cuando no es el caso aplicarlos. Aquí les tenía, les va a quedar a ustedes, ya nomás termina la clase, vamos a subirlo. Una pequeña lista de terminología, porque la vez pasada me dijeron que habían o que se utilizaban términos que no se entendían, pero que ahora les voy a estar yo poniendo en la medida de lo posible un poco de glosario para que lo vayan estudiando.
Pero este ya se lo definí. Caquexia no se llama más que el enflaquecimiento progresivo. Hábitat es el entorno natural del parásito. Huésped, imagina, huésped, esto tenemos que clarificarlo nuevamente. Huésped es el parásito, es el que llega. Y hospedador es el animal parasitado. Muchas veces se ha empleado el término huésped de manera errónea, refiriéndose al parasitado, pero no es así. Complementos son proteínas que son producidas por los glóbulos blancos, que ya nosotros las tenemos naturalmente, y es la que les decía, tanto ellas como la TNA-alfa, que son factores necróticos, que en alguna medida son factores que producen inflamación. Que producen inflamación y que es justamente lo que le llamaba yo, que son las citocinas, y que constituyen pues una buena respuesta inmune, en el cual intervienen estos tres productos, básicamente las interleucinas. Y hístico se refiere a los parásitos que tienen acción directa en los tejidos. Pues porque básicamente el tamaño de ellos no les permite hacerlo a nivel celular. Por aquí dejaremos la parte teórica este día. ¿Tienen alguna inquietud? Por favor, pueden hacer alguna interrogante si es que existe. Doctor, Sí, yo no sé qué sucede, pero como que no está entrando bien. Repítame, por favor. le comentaba que cuando se habló de la zoonosis, ¿sí me escuchan bien? Allá al fondo, fíjese, no sé cómo está con su micrófono o su teléfono, pero aquí ya tiene todo el volumen y apenas le escucho. Hable, por favor, vamos a ver ahora. Le comentaba de que, ahora sí, Sí, le comentaba de que cuando se habló de la zoonosis, que son enfermedades que se pasan digamos, del hospedador a los humanos. sí. Un ejemplo podría ser la enfermedad de la rabia. Ahorita le contesto, permítame. En el caso de la rabia, efectivamente, ¿verdad? Es una zoonosis de las más importantes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hoy sí está mejor. Les voy a contar, el caso de la rabia ha sido una enfermedad, en realidad, de mucha importancia en todo el continente americano, por no decir mundial, pero como estamos hablando de nuestro medio. Fíjense que desde tiempos ancestrales la rabia ha existido y ha estado permaneciendo en el medio ambiente, sobre todo en la naturaleza, porque se transmite directamente de un animal de sangre caliente a otro. La transmisión fundamentalmente, señorita, es a base de, o jóvenes a todos, es a base de la mordida de un animal que tiene rabia a otro que está sano, porque la rabia es una enfermedad que se transmite a través de la saliva de los animales infestados. Ahora, para efectos de conocimiento, porque es importante, como ustedes van a ser veterinarios, esta pregunta me va a permitir ampliar un poco algo que probablemente vean
más adelante, permítanme, en virología e inmunología. Ojalá no solamente les den los conceptos de virología, sino que también vean algunas enfermedades virales. Yo esperaría que así fuera. Bien, entonces les cuento. Alguien hacía un comentario. Bueno, resulta que les decía de tiempo ancestral y se transmite de animal a animal. Desgraciadamente, cuando la enfermedad se da en el humano, es una enfermedad bastante, llamémosle, impactante, porque la sintomatología que presentan y los cuadros son bastante desgarradores, ¿verdad? Pues ustedes saben que el virus de la rabia ataca fundamentalmente el sistema nervioso. Y su fin primordial, porque es neurótropo, es llegar al sistema nervioso central. El problema grave es que una vez el virus es inoculado, prácticamente es cuando comienza la carrera de él al sistema nervioso central. Se ha calculado que si el virus es inoculado en una extremidad inferior, en un adulto normal, debe de transcurrir entre mes y medio a 2 meses para que el virus recorra a través de las ramas nerviosas y llegue al sistema nervioso central. De ahí que es muy importante cuando alguien es mordido por un perro, por una rata, por un animal silvestre, por un gato, inmediatamente ir a investigar las condiciones en las cuales se encuentra este animal, el que ha mordido. Porque está comprobado que un animal que ya tiene rabia, que ya está circulando en él, pero no ha llegado al sistema nervioso central, ya puede estar eliminando el virus hasta 10 días antes de presentar síntomas. Normalmente hablábamos de 5 días, pero lo más seguro es esperar 10 días. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, si a un vecino o un cliente de ustedes, a ustedes los muerde un perro, un gato, una rata, un animal silvestre, que en el caso de los animales silvestres no hay que andar averiguando ni ir a observar, sino que inmediatamente hay que vacunarse, porque la vacuna va a hacer efecto a los 15 días, 15, 21 días. Hay que observar el animal, porque como les cuento, ya 10 días antes de presentar síntomas, anda eliminando el virus por la saliva. Entonces, lo que ahora se hace en virtud de que las vacunas que se fabricaban aquí eran un tanto como, llamémosle, no rústicas, pero que eventualmente podían producir algún tipo de problema, sobre todo a nivel nervioso. Ya les cuento por qué. Se observaba 10 días porque no se quería estar aplicando esta vacuna. Y era mejor ir a observar al animal, y si a los 10 días el animal seguía normal, pues entonces quería decir que no había ningún problema y no había necesidad de vacunar a la persona mordida. Pero si antes de los 10 días, por ejemplo, a los 3, 4, 5 días, ya el animal empezaba a presentar sintomatología nerviosa, pues obviamente que era un caso de emergencia. Y aparte de la vacuna, también se han elaborado antisueros, en el sentido de que también se aplica la vacuna, ¿verdad? Se esperan más o menos unos 15 días y luego se aplica también el antisuero, que ya son inmunoglobulinas preparadas
¿verdad?, en animales de laboratorio que permiten de una vez ir a contrarrestar y eliminar el virus. O sea que sería un ataque por dos frentes, ¿verdad? La vacuna y los antisueros. El problema básico es que la rabia se ha mantenido porque es, como les dijera, es como es un reservorio a nivel de animales silvestres que la van transmitiendo y que eventualmente, por alguna u otra razón, llegan a la ciudad y pues la transmiten a un animal doméstico y este a su vez lo va a transmitir a otro y así va haciendo la cadena. De tal manera que lo más recomendable es el plan profiláctico. Se los acaba de mencionar, ¿verdad? En salud pública no hay, ni en animal, salud animal, no hay nada mejor que la profilaxis. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es simple y sencillamente prevenir. Ahora, en el caso de la rabia, que como sabemos, no es solamente en animales domésticos, sino que también en animales de producción, sobre todo en ganado, aquí interviene otro factor, que es el vampiro. El vampiro no es el mismo murciélago, son dos especies diferentes. El murciélago es frugívoro. Entonces, él se alimenta de fruta. En cambio, el vampiro no. El vampiro espera la oportunidad, por supuesto que es nocturna, para llegar hacia donde está el ganado, morderlo, aplica sus enzimas hemolíticas y saca su lengüita y comienza a recoger la sangre que sale de la herida. No es ni siquiera succionador, sino que lo que hace es morder, inocular un anticoagulante y luego él, la sangre que empieza a salir, la bebe. Pero en la mordida, ¿verdad?, inocula el virus de la rabia. Y así como se transmite también en el ganado. En un tiempo nosotros lo que hacíamos era que para combatir este flagelo, porque era bastante serio, no sé si ustedes han oído hablar de la captura de vampiros. A nosotros se nos adiestró para hacer captura de vampiros y la idea fundamental era capturarlos y a través de esa captura enviarlos de regreso para que fueran a eliminar a sus congéneres. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, fíjense que el vampiro, para alimentarse del ganado, tiene una, llamémosle, metodología. Y es que él, cuando detecta el ganado, porque el ganado generalmente en la noche lo que hace es que se se reúne en un solo espacio, ¿verdad? Y ahí permanecen. Entonces, el vampiro lo que hace es que llega y se posa cerca de donde está su presa, pero no llega volando, sino que llega caminando. Luego, él trepa, generalmente es por los miembros anteriores y sube, y generalmente las mordidas las encontramos a nivel de la cruz, que es la parte que está posteriormente a la nuca. Pero él, luego que se ha alimentado, no sale caminando, sino que ahí sí emprende el regreso, lo emprende de vuelo, sale volando. Entonces la técnica es bien, bien sencilla, ¿verdad? En las noches se ponen cebos, que se estabula el ganado, digamos, en un corral y se le pone bastante iluminación, de tal manera que por ahí no va a llegar. Y en los potreros se dejan 2 o 3 bovinos atados así ¿cómo se llama? A algunos pedazos de madera, otros sembrados o a unos árboles. Y alrededor de ellos se coloca una malla especial. Es una malla que el vampiro,
a través de su sistema de localización, que es una especie como de radar o de ecográfico, no ecológico, ecográfico sí, porque él recoge ondas que rebotan de los objetos que están a su alrededor, después de que él emite también esas mismas ondas. Pero él no detecta la red, entonces se coloca una red y se dejan aproximadamente entre unos 40 centímetros de altura del pasto, permitiéndole que él pase por ahí caminando cuando va a llegar al ganado, pero cuando va a salir volando ya queda atrapado en las redes. Miren qué interesante. Y uno puede colocar la red y se va a descansar y ya como a las 2 de la mañana, después de unas 2 o 3 horas, regresa ya con lámpara y todo y jaula. Y al llegar ya encuentra uno los vampiros que están prendidos en la malla, porque ellos son mallas de las cuales ellos no pueden librarse. Con guantes especiales se recoge toda la captura, pueden ser que unos 10, 15 vampiros y se ponen en jaulas. Y posteriormente se llevan a un lugar especial y se van recogiendo de uno en uno. Y en el dorso de ellos, o sea, en su espalda, se les aplica un veneno que se llama dimenadiona. Esta tiene otros nombres también, pero normalmente para efectos de compresión es un veneno que produce, es un anticoagulante que produce múltiples hemorragias en los animales o en los organismos que lo consumen. Bueno, lo que les quiero decir es que se les coloca este veneno en la espalda y se liberan. Estos vampiros tienen una cualidad o una característica que cuando llegan al lugar donde ellos habitan, que generalmente son cuevas, huecos de árboles y donde están sus congéneres, tienen una costumbre que es infalible, que cada vampiro que va llegando a su hábitat natural normalmente es recibido por otros congéneres y que lo reciben lamiéndole la espalda. Es así como se calculó que por cada vampiro que iba con la pasta en la espalda y llegaba a su hábitat, era capaz de eliminar entre 20 y 25 de sus congéneres, porque estos posteriormente morían por hemorragias múltiples. Les cuento esto porque es bien interesante, que todo veterinario debe saber, pero volviendo al inicio de la pregunta, sí es una zoonosis, pero es una zoonosis transmitida como les digo, producida por un virus, entonces no la vamos a ver, la van a ver en virología. Pero es bien interesante porque estos programas dieron muchos resultados porque había mucho ganado con rabia. Ahora, el problema con los perros pues es mucho más factible porque nos tenemos a la mano, los podemos controlar, los podemos vacunar sin ningún problema. Y ustedes tal vez si leen al respecto se van a dar cuenta, o en virología, que todas estas medidas han venido menguando la presencia de la rabia, de tal manera que ahora los brotes son bastante esporádicos. Doctor, una pregunta. Diga. ¿Usted no nos recomendaría algún libro de su materia para poder leer? Usted fue el que me preguntó por el WhatsApp. No. No. No, yo fui por el de anatomía y fisiología en la que le dijo que no. De Claudia. Va, vean. Claro. Ustedes cuando escribieron sus materias no le dieron el programa. No. No le dieron el programa. Se lo voy a mandar en una captura. Vean. Sí, hay libros y son muy buenos en realidad. Pero vean, yo sinceramente no se los recomendaría porque en primer lugar son libros caros, ¿verdad?
Ahora, quien tiene las posibilidades, pues obvio, ¿verdad? Que puede comprarlos. Ya les mencioné, está Herrera del Campillo, Quirós, Sosby. Bueno, hay varios, pero toda esta información ustedes la pueden encontrar en, ¿cómo se llama? En internet, sabiendo buscar. Pues no hay que buscar realmente, hay que meterse a sitios en los cuales ustedes, ¿cómo se llama? Sepan de que la información que están obteniendo es una información bien elaborada. Yo me he dado a la tarea últimamente de estar investigando y vean, yo he encontrado muchos artículos excelentes, incluso hasta cursos completos de universidades muy prestigiosas. Entonces yo considero que realmente ese no debiera ser un gasto necesario, amén de que, como se darán cuenta, ya ahora vamos a hacer los grupos de trabajo para el Exaula, y generalmente en los temas que se van a desarrollar son prácticamente los inherentes al programa de la materia. Vamos a hacer grupos y les van a asignar temas y ustedes los van a desarrollar. La mecánica se la voy a explicar oportunamente. Desgraciadamente no llegué hasta el punto de hacer la calendarización porque vieran, para mí ha sido muy difícil calendarizar trabajos ex aula que vayan acorde con el desarrollo del programa, por un lado. Por otro lado, diseñar la mecánica para las exposiciones. Por otro lado, también abrir el espacio para los laboratorios, porque ya les dije que por lo menos, aunque sea unos 4 o 5, vamos a hacer y tengo que programarlos. Y aparte del tiempo que tenemos disponible para las clases, tenemos que disponer tiempo para las exposiciones. Pero lo que les quiero decir es esto: ustedes mismos van a generar su propio material de estudio. Yo no es que me voy a abstraer, yo voy a dar las respectivas clases o discusiones posteriores, más bien las vamos a hacer todos a las exposiciones. Entonces, aparte de eso, quien tenga iniciativa propia lo puede hacer también por sus medios, puede encontrar y ampliar la temática como le dé la gana, con una gran facilidad y con buenos temas que se pueden encontrar fácilmente sin incurrir en gastos que yo no digo que son innecesarios, pero que se lo pueden evitar. ¿Algo más? Si no, pasamos rapidito a ver los grupos, ¿les parece? Doctor, buenas tardes. Diga, Carlos. Solo una consulta. Hay un parásito que habita en los peces, se aloja en los ojos del pez. Entiendo yo que tiene 3 fases. La primera es en los caracoles, la segunda pasa a los peces y en su tercera fase adulta, donde se reproduce, es en las aves. Y luego en las heces de las aves regresa nuevamente al agua donde se hospeden los caracoles. No recuerdo el nombre del parásito. ¿Se puede curar este parásito y nos hará daño a nosotros los humanos consumir peces con este parásito? Es mi consulta, doctor. Sí, vea, Carlos, tiene razón. Yo no recuerdo exactamente el nombre del parásito, pero es un ictiopodo, es un tremátodo. Efectivamente, fíjese que es un parásito que no está, llamémosle, por decirlo así, instaurado en nuestro medio, por una simple y sencilla razón. El consumo de ceviches poco cocidos con sustancias como el limón, el vinagre, en nuestro medio es rarísimo. No así en otros países en donde incluso el consumo de carne cruda de pez o de peces es cosa frecuente. Tal vez no le diría cruda, pero realmente hay países donde los peces casi se consumen crudos, son solamente, como le llaman esto, condimentados. Son ceviches prácticamente, pero que no van bien cocinados.
y se ha encontrado que en ellos sí existe esta fase larvaria intermedia, que es una fase larvaria, y que eventualmente al consumirlo se puede transmitir también al humano, no solamente los peces son como una especie de reservorios, pero afecta al humano y afecta en el tracto digestivo. No sé, pero yo, si mal no recuerdo, creo que por aquí en las temáticas, me parece que algo incluimos de peces, ustedes se darán cuenta, y si no, pues lo vamos a ampliar, pero sí tiene razón, pero sí conozco un ictiogodo, pero en nuestro medio no es una cosa que tenga mayor importancia, pero de todas maneras, consumir ceviches poco cocidos o poco preparados o con poco tiempo de cocimiento con estas sustancias no es lo más recomendable. No sé si respondo su pregunta. Y si no la ampliamos, la vamos a ampliar o usted mismo la va a ampliar. Carlos. Sí, gracias, doctor. Mi duda es porque yo sí lo he encontrado eh, en las tilapias, por ejemplo, o en algunos otros peces, más que todo en granjas de peces, aquí en Santa Ana, donde yo vivo. He encontrado peces que tienen este parásito y me explicaban eso, entonces yo me quedé con esa duda. Sí, no, es que él generalmente es un tremátodo. Yo, de hecho, creo que incluso hasta se hizo una tesis al respecto. Pero también hay nemátodos. Hay nemátodos que buscan otras localizaciones que no son necesariamente el tracto digestivo. Pero por eso Carlos le decía que, no sé si vamos a ver ahora las temáticas, y si no, lo vamos a desarrollar, porque si es de interés de ustedes, yo les decía desde un principio, que cuando tengan alguna inquietud, díganla para solventarla, porque si es un problema con el que se van a encontrar, tienen que tener ¿cómo se llama? Por lo menos los fundamentos teóricos, y porque en la práctica, pues solamente aquel que ha tenido la experiencia, como su caso, ¿verdad? Pero saber de qué se trata sí es muy importante. Lick, el tema de Sí, diga. lo que estaba mencionando de los vampiros, va. Me llama la curiosidad bastante ese tema porque fíjese que hace no mucho estuve viendo un video sobre ello. Ajá. Y yo al principio pensé que el que estaba haciendo el video estaba bromeando, ¿va? Porque yo pensaba que los murciélagos eran, o sea, solo eran murciélagos, pues. Los vampiros ya era la criatura que se inventaron, pues. Y hace poco descubrí eso, que realmente son diferentes a los murciélagos. No, no, Son, no. No, el murciélago propiamente dicho es un animal frugívoro y es mucho más grande que el vampiro. El vampiro es de un color así como cafezoso y es mucho más pequeño. sí, Son, lo estaba dibujando para ver más o menos cómo quedaba. Y sí, tiene como una naricita como que fuera de cerdo, ¿verdad? exactamente. Ujú. La cara es diferente. La cara es Sí, diferente, bastante. pero básicamente el tamaño y por supuesto la disposición, ¿verdad? Los, uh, los vampiros tienen otra conformación anatómica que les permite ser más ágiles. Bueno, yo también he visto, por ejemplo, hoy con lo de Wuhan, estuve viendo un video de cómo es que comercializan los vampiros ellos. Ustedes no sé si lo han visto, pero son unos vampiros que parecen gallinas, ¿verdad? Son enormes.
Hay de variedades a variedades de vampiros, de murciélagos, pero los vampiros son mucho más pequeños y su alimentación es estrictamente de sangre, no consumen otra cosa. Doctor, Yo he de imaginar que de eso, o sea, de ese propio animal debieron haber sacado todas esas historias, ¿verdad? Sí, sí, pues precisamente por el hábito alimentario, ¿verdad? Pero esos son inventos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que cree en los vampiros. No, yo no creo, eso solamente me da curiosidad todo eso. Disculpe, doctor, ¿en qué zona se pueden encontrar los vampiros? ¿En qué zona? Sí, del Bueno, país. sí, no. Es que lo que sucede es que como todo ser, y usted lo puede ver en las diferentes especies, sobre todo aquellas especies que están a punto de extinguirse, los animales por naturaleza van buscando el lugar donde van a encontrar la comida, ¿verdad? Entonces, los vampiros normalmente están a nivel rural donde precisamente pueden ellos encontrar árboles huecos, cuevas, rendijas. De hecho, hubo un tiempo en que muchos campesinos eran mordidos por vampiros. Sí, Eh, por acá, en una zona algo alejada de la ciudad, sí, pues escuché, yo nada más no lo vi, sobre un murciélago, pues que ellos lo describen como de un tamaño considerable, que estaba acabando con las gallinas y con otros animales. sí es cierto, existen de hecho, ¿verdad? Como lo que dice Carlos, a veces uno cree que las cuestiones son ficción, pero no, es cierto. Lo que sucede es que muchas veces eh, de una cosa hacemos otra. Pero ellos lo asocian con algo paranormal. No, para nada. O bueno, yo no voy a incidir en las creencias de todos ni de cada uno de ustedes, ¿verdad? Les voy a poner la mía. Yo solamente creo en una cosa y nada más, ¿verdad? Pero, digámosle, inventos como fantasmas, como poseídos, que sí, efectivamente, la misma iglesia tiene su propio protocolo de exorcismo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Yo no sé, yo no voy a entrar en polémica con nadie porque no es mi idea polemizar con nadie. Cada quien es libre de pensar como quiera. Yo se lo respeto mucho. Pero al menos yo no creo en esas cosas. Ni dejo de creer en otras, por ejemplo, en las cuales, como usted dice, que llegue, veamos, un vampiro, pero de verdad un vampiro y ocasiones de estragos, pues claro que sí lo existe, ¿verdad? Porque Doctor, no sé si usted tuvo conocimiento de unos ataques de vampiros en la zona de Sonsonate, en una zona rural del municipio de Caluco, por ahí como antes del 2000, creo, atacaban a humanos. no solamente ahí, Amir se pronuncia o Jasmir, Amir. Sí, amigo. Amir. También, Bueno, adelante. antes que nada, quiero agradecerte por tu comentario en WhatsApp. Sí, Este, sí, yo te agradezco, pues, pero hasta ahí nomás. Y no solamente en Caluco, yo supe de que casi en toda la costa, en todo el país, fue un problema serio, ¿verdad? Habían muchos casos de rabia humana producida precisamente por estos vampiros. Y precisamente por eso el Ministerio de Agricultura en su tiempo estableció este programa de capturas y que fue bien financiado por los Estados Unidos, porque el equipo es carísimo. Estas mallas no son mallas de las que se encuentran en el mercado, son mallas especiales que no permiten que el vampiro las detecte,
porque ellos, ustedes saben que ellos no miran en la noche, ellos no ven, sino que se guían por puro radar, por emisión de sonidos. Ellos emiten sonidos, los cuales chocan con los objetos y regresan y ellos los captan. Pero es de una manera tan rápida, veloz, en fracciones de segundo, y ellos pueden desplazarse simple y sencillamente con la captación de los rebotes, con los ecos, llamémosle así. Pero sí yo sé que fue por toda la zona, Amir, y te lo digo con propiedad porque yo participé en ese programa. Yo fui a hacer varias capturas. Y tuve la oportunidad también de llevar un curso intensivo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en agricultura y ganadería. Y porque yo saqué un posgrado en Venezuela. Se llama el Instituto de Investigaciones Veterinarias de Maracay, en Venezuela. Entonces allí pasamos por diferentes laboratorios, y cuando pasé por el laboratorio de virología, también nos llevaron a hacer, ¿cómo se llama? Estas capturas, y tuvimos la oportunidad también de fabricar la vacuna. Pues, por esta pregunta que tú me dices, fíjate que a veces, coloquialmente, como lo estamos haciendo, se aprende mucho más que formalmente, aunque yo no me salgo de la formalidad, ya lo expliqué en ese mensaje que mandé. Me gusta hacer las cosas bien, pero también me entusiasma porque yo sé que ustedes tienen interés de aprender, y a veces la experiencia es muy buena. Se me olvidó terminar la historia de la rabia en el sentido de que no se quería vacunar, sino que agotar el último esfuerzo en ver de que el animal que había mordido no estaba contagiado, para evitar vacunar a las personas, porque si ustedes recuerdan, en un tiempo se aplicaban 21 vacunas en el ombligo, y las vacunas eran elaboradas en cerebro de ratón lactante. Fíjense, estas cosas ustedes probablemente ni se imaginaban que las van a leer, las iban a escuchar, pero les voy a contar. La vacuna antirrábica, la que se inició fabricando aquí en el país, fue a través de un convenio con la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud financiaron la construcción de un laboratorio para producir la vacuna en el país. Y esa se hace en ratones lactantes de no más de 5 días. Pero es una vacuna que tiene necesariamente que llevar un altísimo control de calidad. El procedimiento es bien sencillo. Se aísla el virus, o ya se tienen stocks de virus de la rabia, y se hacen diluciones y se inoculan. Bueno, se tiene en primer lugar, se tiene ¿cómo se llaman estos? Un criadero de ratas blancas, y en cantidades tremendas, porque para fabricar la vacuna se necesita una gran cantidad de crías. Entonces, y se lleva, bueno, ahí hay un encargado precisamente, que yo creo que es el más importante de toda la parte de producción de la vacuna. Es la persona que se encarga del bioterio, se llama, donde se crían estas ratas y se van sacando las crías de antes de los 5 días para poder fabricar la vacuna. Lo que se hace es que se hace una dilución del virus y se inocula de manera intracraneal en estos ratoncitos de menos de 5 días. Entonces, estos ratoncitos, a los 7 días más o menos de inoculados, comienzan a presentar síntomas. Y lo que se hace es que, mediante un aparato especial, como una aspiradora o un succionador, se le succiona el cerebro y se va acumulando en un recipiente, para luego
macerarlo. Luego de macerarlo, se hace una dilución estandarizada, se inactiva. Generalmente lo hacíamos con formol, pero hoy hay otras sustancias más o menos dañinas. Se inactiva el virus y se le hace un control de calidad. Se vuelve otra vez a agarrar ratones lactantes, se les vuelve a inocular, pero ya estandarizado, ya están los stock, ¿verdad? Como ustedes ven, por ejemplo, los lotes, llamémosle así. Y de allí se tomaba una muestra de la vacuna que ya está producida y se inoculaba otra vez en los ratones recién nacidos y a esperar otros 5 días. Y a los 5 días estos ratones estaban sanos, sin ningún problema, quiere decir que realmente habíamos inactivado el virus. A esto se conoce como desarrollar los 3 pasos de Pasteur, o Pasteur, si prefieren. Fue un gran biólogo francés, que fue precisamente el que inventó la vacuna de la rabia. Bueno, si ya no mueren, entonces quiere decir que tenemos esa vacuna lista para poderla ya distribuir, estandarizar y envasar y distribuirla ya a los laboratorios de salud pública. Así se hacía. Pero hay un problema. Y por eso es que es mejor no dejarse ir y vacunarse, sino que hay que esperar y observar si el animal que mordió realmente tiene rabia. Es mejor observar esos 10 días. Porque muchas veces la vacuna puede ser más contraproducente. O no, más contraproducente no puede ser porque la rabia es horrible, eso no puede, pero la vacuna puede causar demasiados daños. Por una Doctor, sí. Diga. eh, tal vez sea un poco fuera del tema, pero una consulta. Diga. ¿Por qué será que los perros se le pudren los dientes? Por ejemplo, yo conozco un perro acá, el vecino, que es raza pitbull y sus dientes están, bueno, el colmillo lo tiene podrido y el perrito tiene 3 años. 3. Sí. Bien, ya vamos. Entonces, ¿por qué no vacunar? Porque hubo una serie de reacciones en las personas vacunadas contra la rabia y les producían una especie de parálisis. Y fíjense que fue un problema bastante serio. Y se hizo la investigación retrospectiva, a eso se le llama trazabilidad, hasta llegar al punto en que se comenzó a elaborar la vacuna. Y entonces al revisar, digamos, los récords, porque cada cajita donde se está criando una rata, está criando, se aparea y ya se deja para parir a los 21 días, lleva una viñeta en donde se lleva el control de cuándo fue apareada, cuándo fueron recogidos o recolectados los ratones lactantes, las fechas. Y se encontró con que en muchos casos se había mandado para la producción de la vacuna ratones de más de 5 días. Y entonces ahí viene la cuestión. ¿Por qué es que se hace la vacuna en ratones de menos de 5 días o lactantes? Porque ellos todavía no han producido una mielina que recubre los nervios en todo el cuerpo. Nosotros en nuestro cuerpo, todos nuestros nervios están rodeados por una vaina y esa vaina contiene una sustancia que se llama mielina, que protege el nervio. Y entonces, ¿qué sucedió? En esos lotes de vacunas iban ratones que ya tenían mielina. ¿Quién me puede anticipar ahorita qué fue lo que sucedió? Que a muchas personas les afectó, No se le escucha. que a muchas personas les pudo haber afectado. Sí, pero ¿en qué forma? En la forma en que usted dijo de que les daba parálisis.
Ajá, pero hay que, sí, está bien, correcto. Pero la génesis es esa, que usted inoculaba el virus, imagínense, 21 vacunas con mielina. Y entonces el cuerpo, aparte de que hacía anticuerpos, el organismo le elaboraba anticuerpos contra el virus de la rabia, iniciaba un proceso de autoinmunidad y entonces desarrollaba un proceso en contra de su propia mielina. Y entonces se producía un proceso que se llama demielinización, que como consecuencia produce inacción de los nervios o de la conducción de los estímulos nerviosos y la gente sufría parálisis. Ese fue el problema. Ahora, pues los mecanismos de control, y tengo entendido que ya las vacunas se hacen en cultivos celulares, o si se siguen haciendo así, los controles son bastante rígidos. Pero ese es lo que les quería contar, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado cuando uno recomienda que la persona se vacune, porque si es de vacuna, se llama perdón, CRL, o sea, de cerebro de ratón latente, hay que estar seguro que se va a aplicar una vacuna bien elaborada. En relación a los dientes, Ana Gladys, no, o fue Amanda. Amanda. Amanda, sí. En relación a los dientes, no hay más que las mismas razones por las que el humano, ¿verdad? Puede tener problemas con su dentadura. Básicamente, lo más básico, el aseo. De hecho, ahora la limpieza de dientes en las clínicas veterinarias, y ustedes lo van a vivir, es parte fundamental de los servicios. Ya no puede llegar un perro con con sarro y salir con sarro. En segundo lugar, bueno, el aseo. En segundo lugar, la alimentación, ¿verdad? La alimentación que se le da a los perros debe ser equilibrada de tal manera que no produzcan demasiado ácido. Ciertamente ellos producen mucho ácido. De hecho, la naturaleza los ha proveído para que las células de la camada basal del estómago produzca bastante ácido, ya que la dieta de ellos eventualmente puede consistir en sustancias de mucha consistencia que requieren bastante medio ácido para poder ser digeridos. Entonces, estos perros muchas veces tienen un problema de retorno, por lo que nosotros conocemos como, ¿cómo se llama eso? Cuando se le viene a uno reflujo. Exacto. Entonces, y sucede que suben ácidos hacia las partes superiores del tracto digestivo y pueden llegar hacia las muelas también y destruirlas. Es decir, si es un perro que frecuentemente tiene ese problema de reflujo. Eso es básicamente las razones, pero también pueden haber muchas otras. En el caso de las perras, imagínense que ustedes les quieran sacar camadas seguidas. ¿Cuántos animales está pariendo? ¿Cuánto calcio ha tenido que invertir de su organismo? Y si no se lo reponemos, ¿de dónde lo va a tomar? De sus propios huesos, de sus dientes, de sus huesos largos. Es lo que se me ocurre porque genéticamente no hay reportes de razas que tengan ese problema, ¿verdad? Sino que para mí básicamente pueden ser esas las causales. No sé si algo más le comentó el propietario. Amanda. No, Alex, solo, doctor, perdón. Muchas gracias. Bueno. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, más bien es una duda referente a lo de los garrapatas. Fíjese, usted mencionó que son de sangre caliente, pero yo me he fijado algo. Al menos yo jamás le he visto garrapatas a un gato. No sé si no se les transmiten o en qué estará. Al menos yo, ¿verdad? Pero ese es más una duda que tengo. Sí. ¿Cómo no tienen?
no ha tenido que la oportunidad de verlos, pero sí tienen. Ok, gracias, doctor. Bueno, Doctor, yo tengo una pregunta. diga. Fíjese que yo tengo una vecina que pues su perro nunca lo desparasita y el niño comparte alimentos con la mascota. Digamos, yo a veces lo veo con una paleta y es una chupada del perrito, una chupada del niño. ¿Qué puede ocasionarle en este caso al niño? Bueno, quizás lo que le voy a decir también la pueda asustar. No debería pasarle nada, ¿verdad? Está demostrado que la boca del humano es igual de sucia que la de los animales, siempre y cuando un animal sea un animal sano. Eso no quiere decir de que no podemos hacer trabajo por nosotros, ¿verdad? Es decir, pero si el animal está sano, no debería haber ningún problema. Bueno, usted ve, por ejemplo, yo no lo practico porque tengo una perrita que no es tan pequeña, es algo desarrollada, que ella todo el tiempo se me queda viendo cuando le hablo, porque yo le veo claramente la intención de que se me quiere tirar a la cara. Y pues la forma de manifestar el cariño de los perros es eso, es con la lengua. Y mucha gente lo practica sin ningún problema. Yo no sé por qué no puedo, pero no es falta de amor, sino que no me gusta. Pero no debería suceder nada. Tal vez quien nos puede ganar es aquel famoso, no sé cómo se llama, un reptil famoso que hay en una isla, no sé si me acuerdo cómo es el nombre, pero dicen que ¿Dragón de Komodo? ¿Cómo? El dragón de Komodo. El Komodo, sí, pero el dragón de Komodo. No, hombre, dicen que esa es la saliva de ese animal, es algo grosero. De hecho, ha mordido humanos y han muerto gangrenados porque la saliva de ese animal es altamente infecciosa. Pululan bacterias patógenas. Hasta ese ya no. Y yo pensé que era una cuestión, llamémosle, de ficción, pero no. Yo allá en National Geographic he visto reportajes y National Geographic no es un paquín, ¿verdad? Así es que sí, pero es una práctica que hace mucha gente. Fíjate que a veces hasta les ponen la comida en los mismos platos en los que ellos comen. Y es cuestión de que si, precisamente por eso les hablaba yo, no sé si fue ayer, digo el miércoles, o hoy creo, de lo de salud pública. Nosotros tenemos que saber mucho de salud pública, porque, ¿cómo decirle? Hay muchas enfermedades que se transmiten, muchas zoonosis, pero hay otras que son inocuas, otras prácticas que son inocuas, no tienen nada que ver, perdón, más tiene que ver con el comportamiento de los perros, porque tenemos una práctica que es atroz para los animales. Queremos humanizarlos y eso no es posible. Y si lo hacen, pero el perro no se siente cómodo. Es que ellos lastimosamente no lo pueden decir. Tal vez se sienten cómodos ir a dormir en la misma cama, pero ya humanizarlos, ponerle ropita y cosas por el estilo, no, eso ya no, ¿verdad? Hay gente que hasta en coche los carga. No, para resumir la respuesta, no, siempre que el animal esté sano. Estamos a la hora justa, 4:20. Vamos a hablar un poco de anatomía y fisiología dentro de unos ratitos y vamos a hacer la distribución de los grupos, si les parece. Descansamos unos 15 minutos. Sí, está bien, Lick. Está bien, doctor. Muy bien. Y podemos seguir platicando, no hay ningún problema. De acuerdo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, doctor.
Bueno, bueno, bueno. Gracias. Bueno, bueno. Gracias, doctor. Bueno. ¿Cuánto dijo que